cuando ya está ebria el totazo, hace cosas y dice cosas que después dice, uy, ¿yo por qué hice todo eso? Y cuando los graban dicen, ese soy yo, ese soy yo, o esa soy yo, ¿cierto? Entonces Pablo estaba hablando allí de que no se dejaran llevar, porque eso era un deseo carnal, ¿sí? Si bien el vino, por ejemplo, en esa época y aún en este tiempo se usa mucho, tiene una connotación para un momento, una cena, a veces lo usan por salud, ¿cierto? Para digestión, etcétera, pero ya en demasía tiene un problema, ¿cierto? Ya eso se va a generar un problema para nosotros, y más si usted ha tenido problemas de alcoholismo. Entonces ahí es donde ya usted tiene que ser entendido, bueno, yo no puedo darle pie a esto porque termino es tomándome toda la botella y sigo con la segunda y la tercera. Entonces ya eso empieza a controlarlo a usted, ¿sí? Y eso es algo que es de la carne, es algo que ya el mundo nos quiere y nos ofrece cada día y nos quiere atrapar, porque la Biblia dice que ni los borrachos heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Y el que actúa de esa manera está dejándose llevar por sus propios deseos. Entonces hablábamos de que las condiciones para ser lleno tienen que ver con dos. Una es tener una vida dedicada, ¿cierto? Mantener una vida dedicada, y la otra una vida de dirección continua, ¿cierto? Que es dejarse usted cada día entregando su vida al Señor, pero también dejando que el Espíritu Santo tome el control de todo su ser, ¿cierto? Entonces para eso es importante que nosotros mantengamos esa llenura del Espíritu Santo. Ahora voy a hablarles en esta mañana mantener bajo el control del Espíritu Santo, mantenerse bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos mantener bajo el control del Espíritu Santo? Entonces el control del vino, es decir, el licor en el cerebro, mire esto, atrofia el uso de los sentidos, entorpeciendo y desequilibrando a la persona, ¿sí? ¿Qué hace el vino o el licor en la persona? Atrofia, o sea, hace que desequilibre a la persona, lo descontrola. Ahora, la persona ebria está sometida a la acción del alcohol por lo que ha consumido, y como consecuencia piensa y actúa de maneras que normalmente le resultan extrañas, ¿sí? A veces, o sea, yo no sé, yo tengo imágenes de personas que han tomado y cercanos, y uno dice, uy, no, definitivamente el alcohol es lo peor. ¿Por qué? Porque hacen cosas, dicen cosas, mantienen, cuando no es que les agarra la risa, es la lloradera, ¿cierto? Y cuando no es la lloradera, es la peleadera, ¿sí o no? Ser agresivo, entonces ¿qué pues? Póngala como quiera, ¿sí o qué? Y se ponen todos grandes. Entonces uno dice, Dios mío, tremendo, y fuera de eso terminan a veces hasta quitándose la ropa, ¿cierto? Arrancándose en el pelo, no, bueno, etcétera, etcétera. Entonces hacen cosas extrañas, mientras que la persona que está llena del Espíritu está bajo el control del Espíritu, ¿sí? Porque dice la Biblia que nosotros somos guiados, los hijos de Dios. ¿Se acuerda que leíamos ese texto en Romanos 8? Los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. No nos dejamos guiar por la carne, ¿sí? Porque la carne nos lleva ¿a qué? Al pecado, ¿sí? Nos lleva a hacer cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, si yo quiero mantener esa llenura del Espíritu Santo, tengo que permitir que Él sea quien dirija siempre mi vida. Por eso hablábamos de que tenía la importancia de tener esa vida dedicada a Dios, en obediencia, en santidad, en entrega, porque la promesa es que Dios quiere darnos de su Espíritu como sello para guiarnos cada día hacia toda verdad, dirigirnos en medio de este tiempo, de que mientras estamos acá en la tierra podamos soportar, resistir toda tentación o toda prueba que se pueda venir enfrente de nuestras vidas. Amén. Ahora bien, Efesios 4:31, mire lo que dice allí, vamos a leerlo. Efesios 4:31. Les animo, mire, no lo vamos a leer todo por tiempo, pero si es posible, resáltelo desde el versículo 17 hasta el 32. Y ahí muestra un contraste, o sea, donde Pablo le está diciendo a ese pueblo, ustedes ya no son como los demás.
Si usted está en Cristo, ya tiene una nueva ¿qué? Vida, una nueva creación. Pues dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces mire lo que dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, ¿sí? Entonces allí está aclarando que una persona que está en el Espíritu se deja controlar en todo su ser por el Espíritu de Dios, porque entonces está quitando de usted la ira, el enojo, la maledicencia, la gritería, la malicia, ¿sí? También, por ejemplo, si usted lee el 29, vaya atrásito, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y el 30 lo dice: y no contristéis ¿a quién? Con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día. O sea que tenemos que dejar que Dios sea que controle toda nuestra alma a través del Espíritu, y toda pasión pecaminosa, todo deseo pecaminoso, todo deseo de la carne, dejemos lo que sea Dios tomándolo el control a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando una persona está dejándose llevar por sus pasiones en su alma, esto influye negativamente en los pensamientos y actuaciones del individuo, porque está dejando controlar por eso. Contamina y enferma su alma y por consiguiente su manera de ¿qué? De vivir. Entonces no es una persona que tal vez va a marcar la diferencia, y más si somos hijos de Dios. Ahora, nuestra responsabilidad es que vean en nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que marcamos una diferencia ante una sociedad que está llena de maldad, de cosas malas, de pensamientos malos, vengativos, groseros, palabras feas, ¿cierto? De cosas que hacen de que, digamos, el mundo a toda hora uno dice, uy, tremendo. Por ejemplo, por la casa a veces sale un grupito de niños, y eso dicen unas palabras, hermano, que mi esposa a veces dice, le queda más grande las palabras que a ellos mismos. Y esos, que chino, hijo de tanta, entonces que ya. Niños a su edad, a su temprana edad, diciendo cosas terribles, ¿sí? Obviamente, pues cierto, es porque hay una naturaleza pecaminosa la cual está gobernando su corazón, su vida, ¿sí? Pero cuando una persona llega a Cristo, entonces ahí está, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y yo tengo que mantenerlo en mí, ¿cierto? ¿Cómo? Buscando, ahorita vamos a ver eso, manteniendo ese fuego del Espíritu Santo para que Él sea quien controle nuestra vida. Vamos a mirar eso, el control del Espíritu Santo. Ahí más adelante en Efesios 5, versículo 9. Vamos a mirar, entonces, el control, el mantenerse bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, dice Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Es decir, que en primer lugar produce un fruto divino en el carácter del creyente. ¿Cuál es ese? Pues el fruto del Espíritu es toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Es decir, que es una persona que va a mostrar cada día una vida diferente, se va a mostrar transparente, se va a mostrar ante una sociedad, ¿cierto? Como es, como un hijo de Dios, ¿sí? Ayer que estábamos en una actividad con los servidores, yo les hablaba de eso, una persona que está con el Señor, que mantiene intimidad con Dios, que busca a Dios, su vida cambia, no sigue igual, ¿cierto? Todo va a cambiar. Entonces ahí donde nosotros tenemos que mirar, el fruto se produce cuando una semilla se siembra y esta florece. Entonces ya nosotros tenemos algo sembrado en nuestro corazón, la palabra. Se nos ha sembrado la palabra de Dios. Ya Dios nos ha dejado una promesa que hemos sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo ya está allí obrando en nuestros corazones. Entonces por lo tanto va a empezar a producir un fruto divino en su carácter, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de vivir, en su forma de mirar, en su forma de hablar, en todos los sentidos se va a ver un fruto. Entonces ya usted no va a hablar como antes,
ni va a decir las cosas que de pronto decía antes, o va a pensar como pensaba anteriormente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, ahí me falta todavía. ¿Cuántos reconocemos eso? ¿Sí? Por ejemplo, si usted lee en Efesios 4:17 en adelante, ahí dice la Biblia que hay que quitarse en otro la gritería, el enojo, la maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿sí? Quítese de vosotros la amargura, el enojo, toda malicia. Entonces, si hay eso en nosotros, hay que quitarlo y dejar que el Espíritu Santo empiece a tomar el control. Vayamos a Lucas 8:19, sin perder ahí Efesios 5. San Lucas capítulo 8 versículo 19. Perdón, capítulo 8:11, perdón. ¿Qué dice? Esta es pues la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ir siendo controlados por el Espíritu Santo? Entre más usted y yo, ¿qué? Recibamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a cambiar, nos va a renovar, nos va a transformar. Va a ser cada día que yo pueda entender los propósitos, los planes que Dios tiene para mí, ¿sí? Y de ahí que usted y yo tenemos esa responsabilidad de que esa palabra que ha sido sembrada, entonces va a dar fruto en nosotros a su tiempo, porque dice la palabra que ella nunca va vacía, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos escuchado una palabra en un momento determinado y esa palabra nos confrontó, nos redarguye, nos cambia, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la humillación, nos lleva a que diga, yo no puedo seguir más así? Mire, por ejemplo, vuelvo al tema cuando yo decía el borracho. Si una persona que está controlada por el alcohol, y la Biblia dice que ni los borrachos heredarán el reino de los cielos, ¿qué le está diciendo el Señor ahí a través de esa palabra? ¿Ah? Que si no se arrepiente, se pierde. O sea, la palabra es clara, se pierde. Y si la Biblia nos dice que no robe, que no mienta, que no se aire, que no se amargue, si debo quitar eso, tengo que quitarlo, porque la palabra de Dios nos lo dejó Dios nos lo dejó escrito allí en la palabra de Dios con ese fin, para que nosotros no caigamos en el error de muchos que habiendo oído el mensaje del Señor lo ignoraron, ¿cierto? Lo despreciaron. Entonces, una persona que quiere mantener llena el Espíritu Santo atiende a la palabra de Dios, la recibe con humildad, y cuando recibe esa palabra va a dar ¿qué? Fruto, va a dar un fruto, porque la Biblia dice hay frutos dignos de arrepentimiento. Miremos también otra evidencia en el versículo 19 de Efesios 5, Efesios 5:19. Y es que una persona que está bajo control del Espíritu Santo no solamente que da fruto, sino que también se evidencia una disposición a exaltar a Dios. Mire lo que dice el versículo 19 de Efesios 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, todos dicen amén, dice cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Tremendo eso, ¿sí ve? O sea que ya en el cristiano no debe haber que la quejabanza, ay, qué vida tan horrible, no, miserable de mí. No, al contrario, así hayan pruebas, así hayan momentos difíciles, te alabo, Señor, amén. Algunos dicen, pero ¿cómo va a darle gracias a Dios si vea, si antes las cosas me salen no como yo quiero, etcétera, etcétera? Hermanos, la Biblia dice en todo tiempo dar ¿qué? Gracias al Señor, porque esto es bueno y es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Entonces, una persona que está controlada por el Espíritu Santo no va a maldecir, no va a renegar,
No va a estar diciendo cosas raras, sino que al contrario siempre va a glorificar al Señor. Viene a la iglesia, adora al Señor con libertad, está en la casa, se levanta en las mañanas, hace esa búsqueda continua delante de Dios, está allí presentándose siempre ante Dios, independientemente de cómo estén las cosas a su alrededor, porque sabe que quien tiene el control de las cosas, de la situación, es Dios. Entonces, ¿está usted siendo controlado por el Espíritu Santo o por su carnalidad, su humanidad, sus emociones? ¿Verdad? Mira lo que dice San Juan, sin perder Efesios 5 nuevamente, San Juan 16, 13 al 14. Uy, hermano, se me fue muy rápido la mañana, ay, ay, ay. San Juan 16, 13 al 14. Mire lo que dice: pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? De verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y mire lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nosotros: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará. O sea que el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, glorifica ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Y nos conduce a glorificarlo a Él. Siempre va a hacer eso. Entonces, si usted y yo hemos tenido esa experiencia con el Espíritu de Dios, entonces usted va a poder adorar a Dios con libertad. Va a poder entender que al Cristo al que nosotros adoramos es un Cristo que murió, pero resucitó, que no está muerto. Él vive. Y por eso acá cantamos con alegría y nos gozamos, y aunque hayan pruebas no importa, porque sabemos de que el Señor es el que tiene el control de todo. Entonces yo puedo decir: Señor, gracias porque mi vida está en tus manos. Y es más, a veces si nos sentimos como en esta situación, a veces no sabemos qué decirle a Dios, ¿cierto? Yo como oro, yo qué le digo. Entonces dice en Romanos 8:26, si quiere apúntelo, 8:26 y 27, dice: ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo que intercede por nosotros, oiga, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Con gemidos indecibles, y nos enseña a pedir de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Del Padre, porque lo conoce. Entonces, mire, esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios: tenemos al Espíritu Santo y nos permite adorarlo, exaltarlo, orar a Él con esa libertad y decirle: Señor, aquí estoy. Y entonces cuando usted le dice: Espíritu Santo, toma el control de mi vida, entonces usted empieza a ser controlado por Él y empieza a adorarlo y empieza a cantarle, empieza a bendecirlo, y tal vez hasta termina usted de pronto llorando, pero no llorando de tristeza, sino de gozo, porque usted siente una paz que, a saber de que hay problemas, hay dificultades, usted puede sentir la presencia de Dios que está con usted siempre ahí. Amén. Pero entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo ¿qué? Nos guíe, nos llene cada día, porque Él está allí. Vuelva nuevamente a Efesios 5, vamos al verso 20. Entonces, una persona controlada por el Espíritu Santo produce ¿qué? Un fruto divino en su carácter. Habla la verdad, muestra frutos dignos de arrepentimiento, cambia. En segundo lugar, se evidencia en una disposición de exaltar a Dios, siempre va a glorificar al Señor, siempre lo va a bendecir. Y en tercer lugar, hay una actitud permanente de gratitud a Dios. Efesios 5:20. Espera que me perdió aquí. Efesios capítulo 5 versículo 20. Dando siempre gracias ¿a quién? Leámoslo todos juntos. Dando siempre gracias por todo, oiga, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor. Oiga, y si usted lee por allá en Colosenses 3, 16, 17, dice: da gracias a Dios en todo, porque esto es bueno, dice así, y es agradable delante de Dios. Entonces, una persona que es controlada por el Espíritu Santo, que mantiene bajo esa llenura del Espíritu Santo, va a tener una actitud de agradecimiento, de gratitud a Dios, ¿cierto? Su acción opuesta es la queja, la insatisfacción y la murmuración. Una persona que no está controlada por el Espíritu de Dios se mantiene ¿qué? Quejando, mantiene cuestionando, se siente insatisfecho, hasta murmura.
Hasta empieza así, ve, ¿y por qué se canta tan bien? Y vea y siente cosas y yo no, ¿cierto? ¿Y por qué a él le va tan bien y por qué a mí no? ¿Y por qué tal cosa? Mira, el Señor lo bautizó en Espíritu Santo y fuego y yo no. Hermano, no, llegará su momento, ¿cierto? Porque dice que Dios tiene muchas formas de obrar en cada uno. ¿Qué busca Dios? Un corazón dispuesto, un corazón que esté ahí, deseoso por la presencia del Señor, que usted quiera siempre venir ante Él y decirle: Señor, yo necesito que tú controles mi vida. Primera a los Corintios 10:10. Primera carta a los Corintios 10:10. Dice también: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí se estaba refiriendo Pablo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel se levantó contra el siervo del Señor, Moisés? Se levantaron y dice que entonces empezaron a cuestionarlos. Y ustedes van a decirle: bueno, vamos a demostrar si Dios, así como Dios está con usted, también va a estar con nosotros, y hágale. Y se pararon allí todos con su gente, los que estaban con el siervo de Dios y los que estaban allí con el otro que empezó a murmurar, a criticar: es que no, eso no es así, tal cosa. Y hermanos, pues se dieron cuenta de que cuando estaban allí todos reunidos se abrió la tierra y ¿qué? Se los tragó. Eso es delicado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Una persona llena del Espíritu Santo no está quejándose, ni está murmurando, ni criticando, ni señalando, ni cuestionando a los demás. Antes, al contrario, está llevando a la persona que va a actuar así: no, venga, oremos, entréguele eso al Señor, deje esa carga a Dios para que el Señor tome el control, deje que el Espíritu Santo le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no se va a prestar para que, uy, ¿verdad? ¿Cierto? Uy, no, es que ese hermano, esa hermana es tremendo. No, Señor, no hace eso. Y en cuarto lugar, una persona controlada por el Espíritu Santo mantiene la humildad, que facilita esas relaciones con otras personas intrapersonales. Mira lo que dice el versículo 21 de Efesios 5, para ir cerrando. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor, ¿qué? A Dios. O sea, tiene la capacidad de ¿qué? Agachar la cabeza. Y les dejo para que lo lea desde ahí para abajo hasta el capítulo 6, verso 9. Y ahí está hablando de las relaciones intrapersonales, entre cónyuges, esposo, esposa, hijo, hija, con la sociedad. ¿Cómo debemos mantener esa relación? Entonces usted va a tener la capacidad de decir: sí, tiene razón, de agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque nos sometemos ¿qué? Unos a otros en el temor a Dios. Y ese temor a Dios nos lleva a sentir respeto por el hermano, a mirarnos no superior, no mirar yo a mi hermano superior, sino que antes yo lo miro a él con respeto. Dice la Biblia: no tenga más altos conceptos de sí, sino cada uno decide el que debe tener, sino mirando cada uno como superiores a usted. Entonces tiene la humildad de reconocer sus errores, de escuchar cuando alguien le está diciendo algo, cuando le está corrigiendo en algo, entonces guarda silencio y dice: sí, tiene razón. Entonces una persona que está controlada bajo el Espíritu Santo mantiene la humildad, y eso le va a facilitar las relaciones en su casa, en su trabajo, con las personas de afuera. Mire, yo me pongo a observar, ya para terminar, a veces afuera se ve mucha intolerancia. Por ejemplo, usted va en el carro y el semáforo no ha cambiado y es pite, pite. Y si usted medio se demora un poquito, eso le pasa en la moto, el carro por ahí por el lado, y eso le mandan a uno diciéndole un poco de cosas. Y a veces uno como que se quiere dejar llevar por eso, porque uno lo pasa, yo lo reconozco, ¿sí o no? Yo no es que diga que ay, pero a veces nos pasa. Pero mire que un descontrol, el dejarse usted llevar por su carácter, su mal genio, puede llevarlo a cometer errores.
Hay personas que se bajan del carro y empiezan a dañarle el carro al otro y empiezan a golpearlo. Yo vi un caso una vez de un muchacho de una moto que iba todo ahí molestando a un carro, una camioneta, y pítele, entonces de la camioneta no aguantó, lo encerró y se bajó del carro y sacó un arma. ¿Va a seguir muy aletosito, como dicen por allá? ¿Va a seguir muy aletosito o qué? Y el muchacho quedó así, uy, no. ¿Sí? Entonces uno no sabe con quién se va a encontrar. Pero esas personas, ¿qué hacen? Porque están dejándose llevar por su ira, están dejándose controlar por su ego, por su orgullo, por su soberbia. Pero una persona que tiene y que tenemos el Espíritu Santo no va a actuar así, ¿cierto? Va a ser pacífico, al contrario, va a ser cada día una persona que va a buscar antes las buenas relaciones, que hayan buenas amistades, que en la casa se mantenga un buen ambiente, aunque a veces es difícil, pero no imposible. Que a veces se levanta el hijo contra la abuela o el abuelo o el papá o la mamá, pero entonces como somos pacificadores, venga, vamos a hablar, vamos a orar, dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos queremos eso? Entonces, hermanos, ¿usted está bajo el control del Espíritu Santo o está bajo el control de su carne, de sus propios deseos? ¿Sí? Entonces recuerde, una persona que mantiene bajo el control del Espíritu Santo produce ¿qué? Un fruto divino, hay cambio. En segundo lugar, se evidencia una predisposición a exaltar siempre a Dios. Y en tercer lugar, hay una actitud permanente de gratitud, da gracias a Dios en todo momento. Y por último, mantiene una humildad que va a facilitar las buenas relaciones. Va a agachar la cabeza cuando tiene que agachar la cabeza, ¿sí? Y va a hacer de que, bueno, vamos a conciliar, vamos a amarnos, vamos a perdonarnos. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿Qué tal si usted cierra allí sus ojos? Y oramos a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que has hablado en nuestro corazón. Y gracias porque tú cada día nos estás llevando, Señor, a que si hemos sido llenos del Espíritu Santo, Señor, mantener esa humildad, tener ese carácter para siempre, Señor, reconocer, que siempre estemos dispuestos a dar frutos en nuestra vida, que podamos cada día, Señor Jesús, tener una vida dispuesta para exaltarte. Señor, permite que esta iglesia, todos nosotros podamos ser controlados por el Espíritu de Dios, no por nuestros deseos, no por nuestras pasiones. Diga al Espíritu Santo, controla mi vida, lléname, toma tú el control de todo mi ser en esta hora, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, ser personas renovadas por ti, Señor, ser personas tocadas por tu presencia. Yo te lo pido en esta mañana, Señor. Mira la iglesia, mira a los que tal vez a veces se dejan llevar por su mal genio, por su mal carácter, Señor, por el orgullo, por la prepotencia, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces somos impulsivos, somos personas que a veces actuamos más bajo nuestra propia conveniencia que bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, obra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, vamos, diga al Espíritu Santo antes de salir a este lugar. Diga al Espíritu Santo, yo necesito de ti. Yo necesito de tu amor. Yo necesito de tu misericordia. Yo necesito de tu favor, de tu gracia. Sé tú en mí, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Moldéame, transfórmame, renuévame. Quita de mí todo lo que no es tuyo y que se pueda ver en mí ese cambio, Señor. Darnos un corazón, un carácter, una mente como la tuya, Señor, y que podamos ser personas que mantengamos llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias. Y yo quiero orar por la hermana que vino por primera vez, y tal vez si alguien también en la transmisión está por primera vez, que haga una oración con nosotros. Es una oración de fe, es una oración donde le decimos al Señor que nos perdone, que Él entre a nuestro corazón, que Él sea nuestro Salvador. Si usted quiere repetir esta oración con nosotros, pueda decir: Señor Jesús, en esta mañana
Yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco que necesito pedirte perdón por mis pecados. He pecado, Señor. Límpiame, santifícame, Señor. Hoy abro la puerta de mi corazón para que sea mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca, nunca lo borres de allí, Señor. Y séllame con tu Santo Espíritu para entender tu palabra y tu camino. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser tu hijo. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo bendigo, Señor, la dama que ha venido hoy, los que están en casa también, Señor. Les bendecimos en esta hora. Que tu paz venga sobre ellos. Si hay enfermedad, si hay algún problema, si hay alguna necesidad, Señor, obra un milagro en esta hora. Señor, obra un milagro, Señor, en cada familia aquí presente. Los que están enfermos, los que están pasando pruebas, dificultades, Señor, ayúdales. Que venga la paz sobre ellos, que venga la sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que tú harás en sus vidas. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a los que están en casa. Recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. La hermana les va a dar una información, regálenme. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Oración en la mañana, martes y jueves de 6 a 7 de la mañana. La mejor forma de iniciar el día. Servicio semanal de oración y adoración, miércoles a las 7 de la noche. Si deseas seguir creciendo en la gracia, conocimiento de la palabra de Dios y comunión con los hermanos, te invitamos los jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace al 311-7636-228. Reunión de adolescentes y preadolescentes, sábados a las 5 de la tarde. Servicio dominical, domingos a las 9.